vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, ¿no? que quieran formular, que ya lo empezamos de manera espontánea con este estupendo, con estas preguntas sobre la edición y la importancia de la edición. De manera, y tenemos un tiempito para eso. Es verdad que he revelado que esta era la sorpresa final, si por los cambios horarios, en los usos horarios, estamos ya libres de la amenaza del fin del mundo, o si todavía tenemos un tiempito para pensar... Para unas preguntas. Para unas preguntas. Hay una cuestión, yo voy a empezar con esas preguntas. Marcela me dice que tenemos como 10 minutos, un cuarto de hora, ¿no? Y luego hay un estupendo agape que ha preparado la Embajada de Colombia para todos los que estamos aquí, que es muy agradecer. Pero yo te quería preguntar con respecto a esta visión de, digamos, las naciones, las sociedades literarias que acaban siendo un poco nacionales todavía. La crítica se mueve con parámetros que tienen un componente nacional importante. Bueno, las naciones están ahí, las nacionales están ahí. Yo te quería preguntar, tú que eres tan viajero, que has pasado por países diversos y que tu obra ha sido traducida a muchos idiomas, ¿la relación con el lector cambia? Quiero decir, ¿tienes una relación con el lector donde distingues que hay esa pluralidad de lectores que hace 50 años seguramente no se daba, porque el lector al que tú veías era el lector colombiano, no tú, pero quiero decir, lo que le ha podido pasar? Yo recuerdo Jesús Díaz, el novelista cubano, era muy amigo mío, y yo le decía cuando salió de Cuba, porque ya no podía quedarse allí por sus discrepancias con Fidel, le decía, Jesús estaba en Berlín, luego en Madrid, tienes que escribir de algo que no sea Cuba. Y él decía, no puedo escribir de algo que no sea Cuba, yo soy Cuba y lo único que tengo en mi literatura es Cuba. Entonces eso, de ese punto, digamos, al punto en el que nos situamos ahora, donde realmente hay una mirada más cosmopolita, los lectores tú te los llevas también, los descubres en cada país, los ves con cada traducción, o sigue... Mira, yo creo que, sí, yo entiendo la pregunta. Yo creo que el lector natural de mis libros, tal y como yo lo veo, y creo que cualquier escritor en este caso sí se puede generalizar, es un poco su comunidad primera, su comunidad de idioma, su comunidad probablemente nacional inclusive. Y esto para mí es muy importante, porque yo no creo en una literatura que está escrita para otros, para otras naciones o para otros lectores. Esa es una literatura que a veces, y volviendo al tema editorial, que a veces contamina mucho las relaciones entre los escritores, las editoriales y la realidad, porque precisamente porque hay muchos escritores que continuaron llevando adelante esas estéticas del realismo mágico que eran exitosas. Por esos escritores que no escribían para sus países, en donde eso ya estaba agotado, escribían para que sus libros fueran leídos en otros, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Por esos escritores es que después los otros se les cerraban las puertas, ¿no? Y vuelvo a insistir, la literatura no está escrita, la literatura italiana no se escribe para ser leída en Francia, la literatura sueca no es para ser leída en Alemania. Luego, los libros que por algún motivo de interés y por una dignidad específica son traducidos a otros idiomas, maravilloso. Pero el objetivo, es decir, el lector natural de un escritor colombiano, latinoamericano, no puede ser un lector, con todo el cariño lo digo, pero no puede ser un lector sueco. Lo mismo que el lector natural de un escritor sueco no puede ser un colombiano. Ahora, ¿con qué interés los leemos y con qué afecto los leemos? Y nos leemos mutuamente. Pero para el escritor. Ahora, yo he tenido anécdotas muy graciosas, y es con las traducciones precisamente, porque uno nunca es inocente. A mí me ha pasado muchas veces que estoy escribiendo y de repente le pongo una nacionalidad a un personaje y años después llego a ese país. A mí me pasó, por ejemplo, en una novela que se llama Los Impostores, en donde hay, entre otros muchos personajes, es una novela que transcurre gran parte de ella en Pekín, y hay un momento en donde hay una prostituta rusa, de origen ruso. Pues sí, señores, que llegué a Rusia y la novela fue traducida en Rusia, y obviamente todos los
todas las entrevistas empezaban por ahí. ¿Por qué la prostituta es de nacionalidad rusa? Y claro, yo me sentía muy mal porque yo además las traducciones nunca se hacen inmediatamente, pues, excepto si eres pues, el premio Nobel, Mario Vargas Llosa, pero no es mi caso, entonces las traducciones mías llegan mucho después y a veces uno mismo ya no tiene como una noción muy clara del libro. Y entonces yo dije, bueno, sé que es una idea absurda, pero bueno, pero tampoco es improbable, pero no imposible. Hasta que encontré la mejor respuesta. Y dije, bueno, por el mismo motivo por el que si un novelista ruso escribe una novela sobre narcotráfico, probablemente en algún momento aparezca un colombiano. Es muy improbable, pero no imposible. Entonces, la relación con los lectores. Otra vez estaba en Suiza y lo mismo, había un personaje que durante 4 o 5 líneas aparecía y tenía nacionalidad suiza, y ese personaje con pues por supuesto con unas explicaciones muy profundas y muy filosóficas, prácticamente ocupó el 85% de la presentación que hizo alguien muy amablemente a una edición en alemán ahí. Y yo después ni siquiera me acordaba, porque esto era sobre una novela muy anterior, y era, pues precisamente Perder es cuestión de método, ¿no? Y entonces me vi realmente problemas para poder dar una respuesta a la misma altura a la que había sido presentado el problema de este personaje, que era un personaje, un joven que hacía deporte y que murió en una montaña. Y eso pues fue analizado como que un país tan aislado por las montañas no le quedaba probablemente otro futuro que la muerte. Entonces me sentía terriblemente responsable. O sea, que aceptarías lo que decía Almodóvar, que la primera persona que veía sus películas era su madre. Entró en una crisis cuando murió la pobre madre. Bueno, tenemos un tiempito para las preguntas. Dígame. Y la firma de los libros. Y la firma de los libros, me dicen desde ahí. Ok. Que luego va a firmar libros. Santiago. Bueno, hablando de la madre que lee los libros, y eso me da mucho gusto poderlo decir en un país en donde sé que ya ha leído mucho a Bolaño. Cuando Bolaño vivía, yo sentía, y no solo yo, sino muchos otros autores de mi generación, y lo hemos comentado, teníamos una sensación, y es que nosotros admirábamos mucho a Bolaño. Lo admirábamos muchísimo. Yo creo que Bolaño, el primer éxito que tuvo, antes de tener lectores comunes y corrientes, digamos, normales, lo tuvo entre sus colegas. Era el escritor bestseller de sus colegas. Y yo recuerdo que después, cuando yo lo conocí personalmente, él tomaba esto con muchísima, no displicencia, a él le gustaba mucho saber eso, pero al mismo tiempo a él le gustaba estar como escondido y estar por ahí. Pero yo recuerdo que él lo leía todo. Y entonces cuando yo escribía cualquier cosa, yo decía, esto lo va a leer Roberto. Y no solo yo, todos, esto lo va a leer Roberto. Y eso te ponía en unos, por supuesto, en una autoexigencia absoluta, porque además Roberto era implacable. Y para mí, fíjate, una de las cosas, el año próximo, son 10 años de la muerte de Roberto, y para mí uno de los grandes retos, ha sido el seguir escribiendo como si Roberto fuera a leerlo, ¿no? Y así sigo, creo que seguiré escribiendo hasta el último día de esa manera.